libro pequeño, es un libro que aunque es para niños tiene unos valores bien importantes para todas las edades, que se llama El Principito. ¿Ah? ¿Quiénes lo leyeron? Los demás se lo perdieron. Es espectacular. Es espectacular porque aunque da la impresión de ser un libro para niños, es un libro realmente muy, muy interesante y muy profundo. El Principito, el autor Antoine de Saint-Exupéry, un francés. Y este libro, por eso pensé que más personas lo habían leído realmente, es considerado como uno de los mejores libros de todos los tiempos. Es un clásico de la literatura universal. Y es pequeñito, realmente no es grande, y es muy fácil de leer. Y es una historia maravillosa, pero detrás de esa historia que se centra en un pequeño príncipe, ese que está allí este gráfico es tomado del libro. Este príncipe comienza a realizar una travesía por el universo y comienza a ir por diferentes planetas, unos planetas muy pequeñitos, algunos supremamente pequeñitos. Y este que ustedes ven allí es uno de los planetas que él visita. Pero lo interesante es que en este viaje que hace el Principito descubre cómo es que los adultos ven la vida, cómo es que los adultos vemos los valores de la vida, y obviamente se extraña y nos muestra a los adultos lo absurdos que somos muchas veces. Cuando yo lo leí era niño y pensaba, qué absurdos son los adultos. Ahora me veo a mí mismo y digo, qué absurdo llegué a ser yo también. Pero bueno, hoy vamos a leer una versión resumida del capítulo 10 de El Principito. Es una adaptación que me encontré muy simpática y que se centra en la visita que hace a este planeta donde está este rey. Y dice así: el Principito partió de su querido planeta, apenado, pero con ilusión por descubrir nuevos mundos. Cerca de su asteroide encontró un planeta minúsculo, gobernado por un rey. De hecho, el rey era el único habitante del planeta. Estaba sentado sobre un trono y vestía una larguísima capa de armiño. Sobre su cabeza tenía una enorme corona. El rey se alegró mucho de ver al Principito. ¡Qué bien! ¡Un súbdito!, le dijo. El Principito no entendió muy bien cómo es que sabía que era un súbdito, si no le conocía. ¿Y cómo sabes que soy un súbdito?, preguntó él mientras bostezaba. Estaba muy cansado por el viaje. Aquí todos son súbditos míos. Para eso soy el rey. Y no bosteces, te prohíbo bostezar. Pero tengo sueño, dijo el Principito. Ah, pues, entonces bosteza, te ordeno bostezar. Para mí es una curiosidad porque hace mucho que no veo a nadie bostezar. ¿Qué contesta el Principito? Pero si me lo pides, no puedo bostezar. Bueno, pues te ordeno bostezar y no bostezar, dijo resuelto el rey. Estaba claro que aquel rey era un rey muy bueno, daba órdenes, pero razonables. Si ordeno a un general que se transforme en ave marina y no obedece, no será culpa del general, sino mía. Debo dar órdenes razonables que se puedan cumplir. ¿Y sobre quién gobiernas?, preguntó entonces el Principito. Sobre todos. Mira el Principito, no hay nadie más. Sobre todo lo demás. El Principito continúa, ¿también las estrellas y el sol? Claro. Al Principito le pareció maravilloso poder dar órdenes y que te obedecieran. No era un monarca absoluto, era un monarca universal.
Era un gran poder. Y pensó con nostalgia en su planeta abandonado y en las puestas de sol. ¿Puedes ordenar que se ponga el sol? Bueno, sí podría, pero dentro de un orden. Ordenaré al sol ponerse dentro de un rato, sobre las 7:40, más o menos. El Principito empezaba a cansarse. Creo que partiré, dijo entonces el Principito. No, espera, quédate, te nombraré ministro de justicia. ¿Y a quién juzgaré? No hay nadie. Nunca se sabe. Puedes juzgarte a ti mismo. Es más difícil que juzgar a otros. Solo los sabios saben juzgarse a sí mismos. Yo me juzgo en cualquier sitio. No tengo que estar aquí. Bueno, puedes juzgar a un ratón que viene de vez en cuando. Le puedes condenar a muerte y luego le absuelves. Solo tenemos un ratón y hay que conservarlo. No me gusta condenar a muerte. Será mejor que me vaya. Y diciendo esto, el Principito se alejó mientras escuchaba al monarca decir: nombro primer ministro. El Principito se fue. Qué interesante ver el concepto de autoridad a través de los ojos de Antoine de Saint-Exupéry, porque nos muestra cómo un niño ve lo absurdo de la autoridad y a la cual nos aferramos muchas veces. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de autoridad, pero hoy quiero traerles una voz de esperanza. El Rey al cual nosotros servimos, el Rey el cual es nuestra máxima autoridad, no está así de loco. Es un rey que realmente tiene una autoridad verdadera. Es un rey que sí le puede decir al sol que se ponga a la hora que él quiera. Es un rey que sí puede dar vida e incluso dar muerte cuando él quiera, porque es un rey absoluto. Hoy continuamos con este recorrido a través de los evangelios sinópticos, en este tiempo que estamos apasionándonos por Jesús. La última semana, o hace 15 días, vimos cómo Jesús se encuentra con sus primeros discípulos y los invita a que sean pescadores de hombres. Y cómo Jesús acerca el reino de Dios a estas personas que están allí en la playa, al lado del mar de Galilea. Y descubrimos algunos elementos, y el primero que descubrimos es que Jesús no se atraviesa en nuestras vidas precisamente en momentos espirituales, por decirlos de esa manera, o en ritos religiosos. Él se atraviesa en la vida de las personas en todo momento. Aquí lo hizo mientras estaban pescando, y unos minutos antes estaba en una playa con una cantidad de personas que estaban ávidos de conocer el evangelio del reino de Dios. El Señor no necesita que nos encontremos en un salón como este para atravesarse nuestras vidas. Él solamente necesita que nos acerquemos a su palabra y que el poder del Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para hacer con nosotros lo que Él quiera, para llamarnos, para acercar a nuestras vidas el reino de Dios. Y después pudimos ver cómo estos discípulos comienzan a caminar tras Jesús, cuando Él les dice que los invita, que los llama a ser pescadores de hombres, a ser sus discípulos, y ellos lo dejan todo y se van tras Jesús. Y veíamos cómo comienza una vida para estos hombres, que solamente va a terminar años más tarde, en la muerte de cada uno, dando su vida por Jesús. Hoy vamos a continuar, vamos a ir a más o menos el orden que traen estos evangelios sinópticos, y vamos a ir al evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Marcos, capítulo 1, versículos 21
al 28. Y nos vamos a encontrar con una historia que tal vez es de las historias que a mí más me apasionan porque nos habla de una manera muy especial acerca de la autoridad de Jesús. El título para la reflexión de hoy es, ¿cuál es? Palabras con autoridad. Palabras con autoridad. Entonces, vamos a ir a este texto, esta reflexión, y que el Señor nos guíe. Amado Señor, háblanos a través de tu preciosa palabra, porque tú tienes palabras de autoridad, y nos acercamos y abrimos este texto, este pasaje, sabiendo que tú nos vas a hablar a nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, versículo 21 del capítulo 1, dice así. Entraron, ¿en dónde? En Capernaum. ¿Quiénes entraron en Capernaum? ¿Y quiénes? ¿Cuáles discípulos vimos hace 15 días que llamó Jesús? ¿Cuáles? En Lucas, que estuvimos leyendo hace 15 días, llama 3. Pues Jacobo, sí, Jacobo, Juan y Pedro. El Evangelio de Marcos, que es el que estamos leyendo, añade un cuarto que no lo menciona Lucas, que es Andrés. Entonces vamos a tomar los 4. Están Pedro y Andrés, que son hermanos, Jacobo y Juan, que también son hermanos. ¿Y en dónde está Jesús? En Capernaum, en la ciudad de Capernaum. Es una población al borde del mar de Galilea. Capernaum para Jesús fue como el centro de operaciones de él. Desde allí él siempre partía, allí llamó a muchos de sus apóstoles, allí hizo grandes cosas. Normalmente partía de allí también hacia el mar de Galilea en las embarcaciones, muchas veces para salir hacia otros lugares. Vamos a continuar con el versículo. Dice, y enseguida en el día de... ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. El día de reposo es una institución muy importante para los judíos. Y el día de reposo, recuerden, ¿a qué horas comenzaba y a qué horas finalizaba? Exactamente. Bueno, 6 de la tarde, pues en esa época no tenían relojes como los nuestros. Digamos, al ponerse el sol, sí, aproximadamente en nuestro caso 6 de la tarde, al ponerse el sol, y terminaba al ponerse el sol. Es decir, utilicemos las 6 de la tarde, aunque no son exactas, de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del día siguiente. Quiere decir que Jesús está allí en Capernaum en el día de reposo, en el día que es especial para los judíos. Está allí en ese momento. Posiblemente, aunque el día de reposo comenzó desde el viernes anterior, el viernes para nosotros, ya es la mañana o la tarde del día sábado. Recuerden por qué los judíos comenzaban el día al ponerse el sol. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:5 dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Cuál es el orden? Primero la tarde y luego la mañana. La tarde o la noche es lo mismo, la mañana o el día es lo mismo, pero en la Reina Valera es más claro, dice, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. ¿Qué vino primero? La noche. Para la mentalidad judía, de acuerdo a Génesis, primero viene la noche y después viene el día. Primero viene la oscuridad y después viene la luz. Por eso comienza el día cuando se oscurece y continúa y termina al volverse a oscurecer. Entonces está allí en el día de reposo. Aún no ha terminado ese día de reposo, ese sábado, y continúa el versículo 21 diciendo, Jesús entró ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñar. Y esto es maravilloso. ¿En dónde? Está en Capernaum. ¿Y está ahora en qué lugar? En la sinagoga. La sinagoga es un lugar muy importante para el pueblo judío. Las sinagogas no existieron siempre. Cuando el pueblo de Israel
es exiliado a Babilonia, ya no tiene acceso al templo. Además, el templo y Jerusalén han sido destruidos. Ellos están lejos de su ciudad, lejos del templo. El templo es un lugar de adoración. ¿Cómo se adora en el templo? ¿Cómo se adora en el templo? No. Sí había oración, pero esa no es la manera de adorar. Y esto es algo que es muy importante, porque nosotros hemos aprendido, tal vez por la época, que adoración tiene que ver posiblemente con un acto muy sencillo de cantar o de orar, pero la adoración tiene que ver con un sacrificio. ¿Cómo se adoraba en el templo? Se llegaba con un animalito, con el mejor animalito, con el mejor corderito, el que no tenía ni un rasguño, no tenía ni una herida, perfecto, que si se hubiera vendido hubiera sido muy costoso. Y al ser tan importante, tan especial, ese corderito se entrega al sacerdote y el sacerdote lo sacrifica, lo mata. Eso es adoración, es entregar algo preciado, es entregar algo que cuesta. No es simplemente ponerme a cantar mientras me estoy quedando dormido o estoy pensando en lo que voy a hacer esta tarde. No, es entregar algo preciado. Si tú cantas, si yo canto, realmente muriendo a mí mismo, a lo que yo soy, a mi ego, si estoy entregando, como dice Pablo en Romanos 12:1, si soy un sacrificio vivo. Es decir, si yo muero a todo por seguir a Cristo, lo estoy adorando. No tiene ningún sentido entonar un cántico si el resto del tiempo importante soy yo, si el resto del tiempo todo gira en torno a mí y no en torno a Jesús. No tiene ningún sentido. Cuando se llegaba al templo, se llegaba a adorar, no a levantar cánticos y ya, no, a entregar algo valioso. Muerte, había un muerto en ese momento, había sangre que se corría en ese momento. La sinagoga era diferente. La sinagoga era un lugar de estudio. La sinagoga era un lugar donde el culto se desarrollaba centrado en la lectura de la palabra y en la exposición de la palabra. Es decir, llegaban allí, leían algo de la ley, un profeta, un salmo, y había una persona que se sentaba, no se ponía en pie, lo leía en pie y luego se sentaba y comenzaba a explicar la palabra de Dios. Allí no había música, allí no había cantos, allí no había sacrificios. Era básicamente un lugar de estudio de las Escrituras. ¿Qué más sucedía allí? Durante la semana, de domingo a viernes, allí los niños iban a estudiar, pero también era un lugar donde se resolvían los problemas legislativos menores. Lo que nosotros hoy resolveríamos tal vez en una comisaría de familia, ¿no? O en un sitio de estos donde hay conciliaciones, que tal persona dejó entrar sus ovejas a mi finca y se comió el pasto, que tiene que pagármelas, que tal persona corrió su cerca más de lo que es, que tengo un problema con un vecino. Ese tipo de situaciones se resolvían en la sinagoga y se resolvían a la luz de las Escrituras. Es decir, la sinagoga realmente era algo bien importante para los judíos. Pero ¿cómo era el servicio sinagogal? El servicio sinagogal estaba organizado por alguien que era llamado el principal de la sinagoga. Tal vez ustedes recuerdan algún principal de la sinagoga que está en alguna parte de la Biblia. Sí, pero recuerdan, no, y uno que tiene una hija enferma también. Jairo, él era principal, él era un principal.
en la sinagoga. Él tenía este oficio. ¿Cuál era el oficio? Él administraba la sinagoga, él organizaba los servicios, él era el encargado de llamar a la persona que iba a enseñar ese día en la sinagoga, ese sábado. Pero también había otra persona que era el responsable de guardar los rollos. Solamente habían unos pocos rollos en cada ciudad. Tener rollos, recuerden que en esa época todo era escrito a mano, es decir, tener rollos de todas las escrituras en todas las sinagogas era muy difícil, porque eran escasos, porque eran costosos. Entonces allí está también un hombre cuidando celosamente los pocos rollos que habían en esa ciudad. ¿Dónde había una sinagoga? En cada ciudad, en cada pueblo donde había más de 10 familias judías, allí se abría una sinagoga. Cuando se reunían para este servicio sinagogal sabatino, el principal, que era el encargado de invitar a la persona que iba a dar la enseñanza de ese día, pues llamaba a una persona que era competente, que enseñaba bien de las escrituras, que las conocía. En esa época no había ministerio profesional como lo tenemos hoy día, sino que era una persona que era reconocida en la comunidad como alguien que podía dar la enseñanza de una manera adecuada. Por eso fue que se podía invitar a alguien como Jesús. Jesús no era un escriba, un maestro de la ley, un doctor de la ley. Jesús no era un sacerdote, Jesús no era un fariseo, no era un saduceo, pero era una persona que lo habían reconocido como alguien que enseñaba bien la palabra de Dios. Por eso resulta Jesús allí enseñando. Se sabía que Jesús tenía un mensaje bueno, adecuado, y el principal lo invita. Y vamos ahora entonces al versículo 22. ¿Qué sucede a continuación? Y sé que admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Lo primero que vemos acá es que la gente que está allí en la sinagoga, que están sentados con Jesús, comienzan a escuchar a Jesús, y lo primero que hacen es admirarse. Todos quedan asombrados, quedan anonadados de lo que están escuchando, de las palabras que vienen de Jesús. Pero ¿por qué? Porque no enseñaba como quién. Como los escribas. Los escribas eran los teólogos de la época. Los escribas eran reconocidos porque sabían muchísimo acerca de las escrituras, porque eran personas que conocían las escrituras de lado a lado y sabían qué responder sobre cada aspecto de las escrituras. Pero, aquí hay un pero. ¿Qué era lo que respondían los escribas, estos doctores de la ley? ¿Qué era lo que respondían? Pues no respondían de acuerdo a las escrituras, sino respondían de acuerdo a algunos rabinos, algunos maestros antiguos muy famosos, muy reconocidos, y que habían dejado sus escritos en algo que se llama el Talmud o la Mishnah, que son comentarios acerca de las escrituras, y ellos conocían todos estos comentarios acerca de las escrituras, y esta era la manera como ellos respondían. Y esto es algo que fue muy triste, porque el judaísmo comenzó teniendo unas grandes leyes morales y unos grandes mandamientos de Dios y unas grandes directrices de Dios, y terminó siendo una religión con un sinnúmero de leyes y de normas pesadas, que era lo que ellos explicaban. Entonces, todo esto que enseñaban estos escribas tenía que ver era con estos rabinos antiguos, los lavatorios, cómo tenían que vivir el día de reposo, cuánto podían caminar, qué no debían hacer, no pueden hacer un nudo, y no lo pueden tampoco deshacer, y una serie de normas una tras otra, y todo esto que empezó siendo como una preciosa adoración que el Señor llama a su pueblo, termina siendo una tradición cargada de un sinnúmero de reglas
Y la gente escuchaba eso de los escribas. Estos escribas ya no leían las escrituras, ya no leían el rollo, o sí lo leían, pero no iban a la fuente, no iban al rollo, no abrían la palabra de Dios y hablaban de la palabra de Dios. Ellos hablaban de lo que los rabinos antiguos habían explicado. Entonces, para ello era más importante citar a aquel rabino antiguo. Entonces leían el pasaje y decían, el rabino Shamal dijo respecto a este pasaje esto. Y lo comenzaban a citar. Y luego tal vez decían, no, es que el rabino Gilel dijo esto. Y habían diferentes escuelas de escribas. Unos defendían al rabino Shamal y otros defendían al rabino Gilel, y cada uno iba de su lado. Y en esto se la pasaban hablando acerca de los rabinos antiguos. ¿Y qué pasaba? Pues la gente decía, oh, este escriba, ¿cómo explica de bien las escrituras? No, lo que escribió ese rabino antiguo. Es como si nosotros abriéramos la Biblia y leyéramos lo que acabamos de leer, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cierro la Biblia y comienzo a decir, ¿sí saben que en el siglo XVII hubo un maestro que dijo esto acerca de este pasaje? Y comienzo a hablar de lo que dijo este teólogo, que pudo ser muy importante y muy interesante, y que realmente dijo verdades valiosas, pero no vamos a la fuente, no tomamos de la fuente, estamos tomando de una cisterna donde se guardó ese mensaje que ya está trasnochado, que ya el agua no es un agua viva, un agua fresca, sino que ya no es un agua que ya no debe beberse en ese momento. Fue muy importante en ese momento. Ahora tenemos que volver siempre a las Escrituras. ¿Cuál es el principio de la reforma? Iglesia reformada, siempre reformándose. Que en palabras sencillas es, volvamos a la Biblia siempre, porque los seres humanos tendemos a salirnos. Hay unas verdades maravillosas, preciosas, que ya están allí establecidas, que han costado sangre, que ha costado décadas, siglos de luchas para que la teología sea correcta, para que la búsqueda de la palabra sea correcta. Quedémonos en los principios, pero vayamos y disfrutemos de la palabra de Dios, que nuevamente nos hable, que nuevamente nos refresque todo nuestro ser. Si nos quedamos solamente leyendo lo que otro dijo hace unos siglos, nos va a pasar lo que les pasó a estas personas allí en el primer siglo. Escuchaban lo que otras personas escribieron siglos atrás y cada vez se alejaban más de lo que la Biblia, de lo que las Escrituras tenían para ellos. Por eso siempre hay que regresar a la llana, modesta, sencilla exposición de la palabra de Dios. Siempre volvamos a la palabra de Dios, siempre regresemos a ella, siempre es necesario. Este hombre que está allí en la sinagoga, este hombre que están escuchando allí en la sinagoga, tiene algo especial, no tiene ninguna credencial. No ha pasado por ninguna escuela rabínica, no ha pasado por ninguna escuela fariseica, no ha pasado por las escuelas de los saduceos. Él no puede presentar nada para estar allí. ¿Por qué? Porque simplemente es un carpintero. Es un carpintero el que está allí frente a ellos. Es una persona que ha dedicado sus primeros años, sus primeros 30 años, a estar atendiendo la carpintería de su padre, porque es el hijo mayor de esa familia. Y tenía que aprender el oficio y seguir con el oficio de su padre para sostener a su familia. Pero este hombre está ahí hablando y las personas están admirando su enseñanza. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué pudieron ver en Jesús? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué lo hacía tan maravilloso? ¿Saben qué era lo que estaba presente en las enseñanzas de Jesús?
Pues Jesús, ¿qué está presente en las enseñanzas de Jesús? Está presente Jesús mismo, y Jesús en sí mismo es la suprema autoridad. Él no necesita remitirse a un rabino, él no necesita remitirse a un teólogo, él simplemente habla, y cuando él habla es su propia autoridad la que está hablando, es Dios mismo el que está hablando, porque Jesús es Dios mismo. Él habla con una independencia absoluta. No necesita hacer lo que hacemos nosotros los predicadores normalmente. ¿Qué hacemos? Pues vamos a lo que dijo Jesús y decimos, aquí en la palabra de Dios dice esto, y vamos a recordar por qué dice Jesús esto. Jesús habla y Él es la autoridad en sí mismo, no necesita que nada más lo respalde. Jesús mismo fue señalado por Juan el Bautista como el Hijo de Dios. Jesús es el mismo que tiene la autoridad para decirle a Satanás allí en el desierto con la palabra de Dios que se vaya, que no moleste más. Jesús es el mismo que con su autoridad le dijo a estos primeros discípulos o apóstoles, síganme. Y lo siguieron y lo dejaron todo, porque Jesús es la suprema autoridad. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 es maravilloso, y es uno de los textos que tenemos que tener más frescos siempre en nuestra mente. ¿Por qué? Porque allí nos muestra quién es Jesús enseñando. Dice así: hace mucho tiempo, Dios habló su mensaje muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Y qué dice a continuación? Pero ahora ¿qué? En estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene el universo con su palabra poderosa. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de Jesús. La manera como está en el idioma original es maravillosa. Es como es, ahora nos habla por Jesús. ¿Cuál es el idioma de Dios? Jesús. ¿En qué idioma habla Dios? El idioma de Dios se llama Jesús. Cuando Jesús habla, es Dios mismo el que está hablando. Por eso Jesús tiene la autoridad, la suprema autoridad para enseñarnos. Allí están estas personas en la sinagoga. Jesús se ha sentado a explicar, y cuando lo empiezan a escuchar es algo diferente. Es como una brisa del cielo que viene y refresca sus vidas, que los renueva, que los hace nacer, que les hace ver la vida de una manera diferente. Hasta ese momento todo era blanco y negro, y comienzan a escuchar a Jesús y todo se vuelve de color, todo cambia. La autoridad de Jesús contrasta, derriba, aplasta todas estas interesantísimas enseñanzas de los rabinos antiguos, pero que están secas, que están muertas. Lo que les está diciendo Jesús es: no sigan las tradiciones de los grandes rabinos, síganme a mí. Yo soy la fuente, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan que ha descendido del cielo, yo soy el agua que va a quitar la sed y que de tu interior van a brotar ríos de agua viva. Ese es Jesús. Por eso cuando nosotros comenzamos a seguir a un hombre, cuando comenzamos a seguir una religión, cuando comenzamos a seguir una denominación, una iglesia, nos perdemos, nos secamos. Porque el único que puede cambiar realmente nuestra existencia se llama Jesús. Hoy
recordemos, con confianza, sigamos simplemente a Jesús, su sencilla, pero vivificante enseñanza. Jesús no enseña grandes doctrinas teológicas, Jesús enseña parábolas simples, asequibles, para cualquiera que con un corazón abierto llegue y lo escuche. Por eso, cuando Jesús está hablando allí en la sinagoga, tal vez no está hablando con esas profundidades teológicas de los rabinos o de los escribas, pero la gente está admirada de lo que está escuchando. Dice el versículo 22 también, que en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Y tal vez, no sé si a ustedes les parezca extraño, pero a mí sí me parece, o me pareció muy extraño las primeras veces que leí este pasaje. ¿Qué hace un endemoniado en la sinagoga, en el culto sinagogal? O sea, ¿qué hace allí? Pues lo mismo que hace un endemoniado en un servicio como el nuestro: sentarse a oír la palabra de Dios, porque a eso se iba, a la sinagoga. Creeríamos que no puede haber un endemoniado o alguien poseído en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pero pensar así es pasar de inocentes. El diablo tiene secuaces en todos lados, y una sinagoga o un lugar como este no es la excepción, porque él está en todos lados buscando la manera de hacer daño. Este hombre llegó ese sábado y no dice en ninguna parte que por primera vez ese endemoniado llegó allí. No, él era un asistente asiduo, era miembro activo de la sinagoga de Capernaum, reconocido por todos. Y como todos los sábados llegó allí, se sentó en su silla a escuchar la palabra de Dios. Pero esta vez pasa algo. Esta vez ocurre algo. Esta vez este hombre está frente al mismo Hijo de Dios, frente al mismo Dios que tiene una autoridad que solamente Él puede tener para enseñar. Y esa autoridad está enseñando Jesús, este endemoniado no la puede soportar. Él podía soportar las teorías de los grandes rabinos. Él podía soportar que alguien llegara y hablara bobadas ahí, de pronto sin mucha profundidad acerca de las Escrituras. Pero cuando es Jesús mismo el que habla, ya no lo puede soportar. Por eso, la autoridad de Jesús es única. La enseñanza autoritativa de Jesús es amorosa, claro, es el buen pastor hablando a sus ovejas. Y cuando el buen pastor le habla a sus ovejas, le habla con un amor maravilloso, pero también es implacable, porque es el buen pastor enfrentando al lobo. Y en ese lugar hay un lobo, en ese lugar hay un poseído, en ese lugar hay un secuaz del diablo. Y no se va a quedar así nomás. Algo va a suceder. La enseñanza de Jesús es amorosa porque le enseña a sus ovejas dónde están los pastos, dónde están las aguas. La enseñanza de Jesús es amorosa porque confronta a sus ovejas y a veces les da su golpe diciéndoles: no te acerques a ese acantilado, no te acerques porque te vas a ir, te vas a despeñar y te vas a matar. Aléjate, aléjate. Ese es el buen pastor. Pero la
enseñanza autoritativa de Jesús, cuando enfrenta al lobo y es implacable, saca al lobo del redil, lo expulsa para que no le haga daño a las ovejas. Y eso es lo que estamos viendo en ese momento. Por eso el poseído comienza a gritar. ¿Saben algo? Hasta que llegó Jesús, ese poseído no había escuchado una enseñanza con autoridad y estaba tranquilo. Llegaba cada sábado, compartía con los otros judíos, salía, tomaba tintico y se iba feliz para su casa. Pero la exposición a la palabra de Jesús, que es Dios, provoca una reacción. Tienen que reaccionar. Los evangelios señalan que el reino de las tinieblas reacciona al reino de Dios, porque el reino de Dios es la luz. Jesús es la luz, y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Serán expuestas. No sé si alguna vez les ha sucedido o lo han visto, que entran a un cuarto oscuro y no se ve nada, está todo oscuro, y en el momento que prenden la luz hay una cantidad de cucarachas o ratones que pasa apenas aparece la luz, salen esas cucarachas a esconderse, porque las cucarachas están habituadas a la oscuridad, no les gusta la luz. Es lo mismo que sucede con Jesús. Jesús es la luz, y en el momento que llega salen las cucarachas, salen los endemoniados a perderse. Se reaccionan. ¿Por qué hay personas que no son hijos de Dios, que sus vidas permanentemente muestran que no son hijos de Dios, que sus frutos no son frutos de arrepentimiento, y permanecen en las sinagogas, en los servicios cristianos por años y años y años? ¿Ustedes han visto algo que se usa para dormir que tapa los ojos? Para que no veamos la luz. Es lo que hacen. Llegan al servicio, viene la palabra, me pongo, y así estoy cómodo, no veo nada, no veo la luz. Si la llego a ver, no la voy a aguantar, tengo que huir. Y cuando este hombre está gritando allí, dice el versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. La Reina Valera creo que dice, ¿por qué te entrometes? ¿Sí? ¿Por qué te entrometes? No seas metiche, Jesús. Yo he estado por años feliz en esta sinagoga. Logro ponerme mis tapaojos sin problema cuando vienen a hablar de esos rabinos antiguos. Pero es que tu luz es tan fuerte que no hay tapaojos que sirvan. Deslumbras, Jesús. Esto no me sirvió para nada. No te entrometas. Déjame ser feliz acá en mi sinagoga sabatina. Pero si hay algo que
no podemos negar es que ese demonio o ese endemoniado tenía buena doctrina, ¿o no? ¿Qué le dice a Jesús? Eres el santo de Dios. Ni siquiera los apóstoles en ese momento lo podían reconocer como el santo de Dios. Más adelante van a irse dando cuenta quién es Jesús, pero algunos incluso hasta después de la resurrección es que se dan cuenta que estaban frente al santo de Dios. Pero el demonio de una vez dice: hey, tú eres el santo de Dios. ¿Un endemoniado con buena doctrina? Claro. ¿Saben por qué? Porque el solo tener buena doctrina no nos hace hijos de Dios. El diablo conoce la Biblia al derecho y al revés. Entonces recordemos que tener únicamente buena doctrina apenas nos hace personas bien informadas. ¿Sí? Como aquel que todos los días ve el noticiero de la misión central del noticiero. Está bien informado. Tener buena doctrina apenas nos hace personas bien informadas. No nos confiemos de conocer la palabra de Dios, no nos confiemos de ser personas bien informadas. Revisemos nuestro corazón, nuestra vida, presentémonos delante del Señor y asegurémonos que hemos nacido de nuevo. Y quitémonos los tapaojos ya. Dejemos que nuestra vida sea expuesta delante de Jesús. No hay mejor negocio que ese. Versículo 25. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Yo no sé ustedes cómo se imaginan. Algunos dicen: y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Yo no me imagino a Jesús gritando. La autoridad de Jesús es maravillosa. Yo me imagino a Jesús: cállate y sal de él. Y el demonio, porque es que la autoridad de Jesús es impresionante, es Dios mismo hablando. Pero ¿por qué Jesús le dice que se calle? Y mire, este endemoniado acaba de reconocer que Jesús es el santo de Dios delante de todas estas personas en la sinagoga. Eso se llama publicidad gratis. Este endemoniado ya está gritando: tú eres el santo de Dios. Publicidad gratis. Si el endemoniado riega la noticia, muy pronto Capernaum, Galilea, Judea, todo Palestina se va a enterar que Él es el santo de Dios. Pero Jesús lo calla porque Jesús no quiere hacerse conocer de esa manera. Es la iglesia, somos los hijos de Dios, los encargados de señalar a Jesús, no los endemoniados. Satanás no tiene por qué ir haciéndole propaganda a Jesús. No se puede ser discípulo de Jesús sin conocer a Jesús. Y si solo eres un admirador, solo darás información. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de las personas cuando escuchaban a Jesús? Se admiraban, eran admiradores. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan maravillosa! ¡Qué autoridad! Eran admiradores, maravillados. ¿Pero qué podían decir de Jesús?
Es un hombre que enseña maravillosamente. Yo lo admiro, soy su fan. Pero no conocían a Jesús. No lo conocían. No se trata de propagar enseñanzas de Jesús. Se trata de seguir a Jesús. Jesús no está interesado en fans, sino en discípulos. El poseído por este espíritu maligno no es discípulo. Por eso se tiene que callar. Cállate y sal de él. Tú no eres una persona que tienes por qué estar señalándome a mí, porque es la iglesia la que tiene que señalarme a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Versículo 26. Entonces, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque tal vez pensamos, pobre hombre, ¿en qué momento se le entró el diablo a este hombre? ¿En qué momento una persona pertenece al reino de las tinieblas? Desde que nace. Eso lo dice Efesios. En otro tiempo, dice Pablo, ustedes andaban conforme a este mundo, siguiendo los lineamientos del príncipe de las tinieblas. Antes de conocer a Jesús, le pertenecíamos al diablo. En el Nuevo Testamento, toda persona que no ha nacido de nuevo está endiablada. Así de sencillo. Está bajo el poder de Satanás. Por eso obra como cualquier diablo. Ya, gracias. Solo tenemos dos opciones, ya vamos para allá. Y cuando una persona que ha nacido, todos nosotros que nacimos en el reino de las tinieblas, nos encontramos con aquel que es la luz, y no hay tapaojos que sirva, tenemos dos opciones. La de los discípulos de Jesús que lo siguen, o la del demonio que le dice: no te entrometas conmigo, yo hago de mi vida lo que quiera. Solo hay dos opciones cuando nos encontramos con el Evangelio: o pasamos de muerte a vida, o seguimos de muerte en muerte. No hay más. Un endemoniado está allí. ¿Cuál es la diferencia entre este endemoniado y todos los demás que estuvimos endemoniados? O bueno, que pertenecimos al reino de las tinieblas. En que este hombre su voluntad está sometida. Y cada acto, por insignificante que sea, está sometido al diablo. Nosotros estábamos sometidos al diablo en el sentido que nuestros valores eran los valores del mundo. En el sentido que no nos importaba andar en un vicio, porque pues es parte de la vida. No nos importaba fornicar, adulterar, no nos importaba embriagarnos, no nos importaba robar, no nos importaba envidiar, no nos importaba ser rencorosos, porque pues al fin y al cabo. Pero si no me importa eso, es porque pertenezco al reino de las tinieblas. Ahora, este endemoniado, desde luego,
está enteramente sometido hasta sus movimientos a una esclavitud de Satanás. Dice el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con qué? Autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Todos los que están allí en la sinagoga, si ya estaban admirados, ahora sí que están muy admirados. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Y están tan asombrados que empiezan a discutir entre ellos. Miren qué es lo que está enseñando este hombre. Este hombre realmente tiene una autoridad que nosotros no conocíamos. La Reina Valera dice, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Ahora, aquí hay un peligro latente. Aquí hay un peligro al cual nosotros estamos expuestos. No estaban enfocándose en Jesús, sino en la doctrina. No dicen, wow, este hombre es un hombre diferente. Dicen, ¿qué doctrina? Yo me matriculo en esa doctrina, yo me matriculo en esa nueva religión, me gusta. Pero doctrina de Jesús sin Jesús es solo teoría. Podemos conocernos toda la Biblia, podemos conocer de Jesús todo, conocer todos los versículos que hablan de Jesús, conocer lo que Josefo y historiadores de la época dijeron de Jesús y saber mucho de Jesús y no conocer a Jesús. Doctrina de Jesús sin Jesús es solo teoría. Último versículo 28. Enseguida, su fama, ¿su qué? Su fama, admiración, doctrina, fama. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ahora, cuando Jesús calla al endemoniado, ¿estaba interesado en que su fama se extendiera? No. Si no lo hubiera dejado, si Jesús estuviera interesado en la fama, mientras más personas hablaran de él, mejor, no importa quién, no importa. Lo importante es estar en las redes sociales, no importa quién hable. Que hablen mal o bien, pero que hablen. Jesús no está interesado en fama. ¿Saben qué hubiera sido maravilloso? Que este versículo dijera, y el reino, no la fama, y el reino de Dios se extendía por toda la región de Galilea. El rey está llegando a más personas le obedecen, más personas lo siguen, más personas se niegan a sí mismos porque han entrado al reino de Dios. Pero no fue el reino de Dios, fue la fama. ¿Saben? Más adelante veremos cómo todas estas personas que se admiraban de Jesús, todas estas personas que lo aplaudían, todas estas personas que en un momento le dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dicen, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque eso es la fama, es algo externo, es algo emocional. Por eso no sigamos a ese Jesús que de pronto
nos presentaron y que a mí personas cuando yo era niño me lo presentaban y que es muy bonito, hermoso, y dice, ay, tan lindo Jesús, se hizo bebecito por amor a nosotros, y mire, todo cachetoncito, coloradito. Ay, es verdad, se hizo, y se hizo bebé, pero no nos quedemos en la parte no. Oh, cómo me amo Jesús, allá colgadito del madero, mire, usítico, todo flaquito, y mire cómo se le ven las costillitas de lo flaco que estaba. Si Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, por los que hemos creído, pero no para tener fans. Por eso también hay que tener mucho cuidado en la manera como les enseñamos a los niños en la iglesia infantil. Las historias son hermosas, pero tienen que trascender a la verdad bíblica, no quedarse solamente en esa foto. Jesús no busca fans. Jesús no vino a buscar fama. Jesús no vino para que amáramos su doctrina. Jesús no vino para que habláramos de sus milagros. El Señor Jesús vino para que fuéramos sus discípulos, sus súbditos, y para establecer su reino. Lo demás está bien si somos súbditos. Lo demás está bien si lo seguimos a Él, si nos hemos negado a nosotros mismos. Si no, es algo superficial que no nos lleva a una vida eterna con el Señor, porque vamos a continuar en una muerte eterna. ¿A qué conclusiones podemos llegar? No nos disipemos en las grandes doctrinas teológicas o en los libros profundos. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. No perdamos la vista de Él, quitémonos esos tapaojos que nos encantan porque nos mantienen en la oscuridad, y mientras yo esté en un lugar como este, o esté haciendo mi devocional, o esté escuchando una enseñanza bíblica con mis tapaojos puestos, no voy a ser expuesto a la luz de Jesús y voy a decir, sí, yo escuché la palabra, sí, muy hermosa, muy bonita la enseñanza, muy bonita la historia, pero yo salgo y sigo en tinieblas porque nunca me quité los tapaojos. Permitamos que el Señor toque lo más profundo de nuestro ser.